¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23, Todo Noticias. Vamos de inmediato a los titulares. Ministerio de Agricultura confirma primer caso positivo de rabia bovina en Tejutla, San Marcos. Capturan a presuntos integrantes de la banda Los Topos, sindicados de secuestro. Consejo Superior Universitario avanza en proceso de elección a magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Lanzan programa centroamericano de gestión integral de manejo de la roya. Más de 300.000 familias serán beneficiadas. Ministerio Público solicita que militares retirados sean condenados a más de 1000 años en el caso Sepursarco. En internacionales, oposición bolivariana celebra la victoria del no. Sectores indígenas aseguran que Evo Morales los utilizó solo para permanecer en el poder. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Un sistema de control epidemiológico de 10 kilómetros a la redonda fue establecido debido al primer caso de rabia bovina registrado en lo que va del año en una red de Tejutla, San Marcos. El Ministerio de Agricultura confirmó el primer caso positivo de rabia bovina del 2016, detectado en una red de Tejutla San Marcos, según información proporcionada por la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. Los exámenes de laboratorio practicados al animal ingresaron el 5 de febrero. 3 días después se confirmaron dichas pruebas. Derivado del brote, se estableció un sistema de control epidemiológico de 10 kilómetros a la redonda. Se enviaron 2.000 vacunas, de las cuales 650 fueron aplicadas para prevenir más casos. A la fecha, no se reporta otra infección. Al respecto, la Cooperativa Integral de Comercialización de Productos Cárnicos y sus derivados descarta que el alimento que se expende esté contaminado. Ante ello, recomiendan la vacunación de los semovientes y guardar la calma. No es para alarmarse, sino es para realmente tener las precauciones, ¿va? Es por eso de que se les recomienda a los señores productores, ¿va? Que ellos tienen su ganado, pues ellos deben de preocuparse en los insumos, ya que una res, si no tiene sus inyecciones, sus adecuadas, que se las hayan puesto, van a ser víctimas de, digamos, en cualquier momento que estos vampiros vengan y les inserten ahí los colmillos, ¿va? Tal vez de unas 5 o 6 millones de reses que dan, a veces se dan unas 100 o 200 reses, pero que no llegan al consumo ahí sí que de los guatemaltecos o del mercado. La cartera de Agricultura establece que las distintas clases de rabia se atribuyen al cambio climático y a la transmisión que es generada por murciélagos y perros contagiados. Y el programa Procágica fue lanzado con el objetivo de atender la emergencia provocada por la plaga de roya en Centroamérica. Para atender la emergencia provocada por la plaga de la roya en Centroamérica, la Unión Europea, junto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA, lanzaron el programa Procágica. La iniciativa 2016-2021 contempla una inversión de 16.5 millones de euros para atender a 330.000 familias de 7 países. El cual contribuirá a la recuperación de la caficultura regional por medio del manejo de la enfermedad de la roya del café, mediante la aplicación de medidas de adaptación, mitigación y reducción del riesgo ante los desastres climáticos. Este programa se ejecutará en un plazo de 60 meses en 7 países de la región y dispone para su implementación de 15 millones de euros aportados por la Unión Europea y 1.045.000 euros de contrapartida por parte del IICA. Debido al fenómeno El Niño, la crisis se prolongaría durante la primera mitad de 2016, con lo que unos 4.5 millones
de personas podrían estar en crisis si no recibieran asistencia. Al respecto, autoridades de la Asociación Nacional del Café dicen que dicho apoyo es positivo, pues el hongo provocó la pérdida de 100.000 empleos directos. Podría decir que en Guatemala se han perdido a lo largo de los años de 4.8 a 4 millones a 3.8 millones de quintales oro exportados y han sido damnificadas más de 100.000 familias o 100.000 empleos fijos, lo cual se traslada en un montón de plata circulando en la economía rural de Guatemala y de Centroamérica. El proyecto de recuperación cafetalera fue lanzado en el marco de la segunda cumbre regional de La Roya, que se desarrolla en la sede de Anacafé y que concluirá este jueves. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Y en otro tema, un grupo de personas protestó frente al Congreso de la República en demanda de un acceso a vivienda digna. En Guatemala, el déficit habitacional supera el 1.800.000 familias que no cuentan con este derecho. Un promedio de 200 personas que integran el Movimiento Guatemalteco de Pobladores realizaron una concentración frente al Congreso de la República para solicitar a diputados aprobar de urgencia nacional el Decreto 79-2000, el cual se refiere a la ley del impuesto específico a distribución del cemento. Con la recaudación de este impuesto se considera que los fondos podrían utilizarse para resolver el programa del déficit habitacional que existe en nuestro país, que asciende a 1.800.000. Cuentan con $1.000.000.000 poder usar de parte del Estado y el gobierno de Guatemala específicamente para programas de vivienda para las familias que están en pobreza y pobreza extrema. Los inconformes fueron atendidos por el presidente de la Comisión de Vivienda, quien se comprometió a buscar los consensos para aprobar la iniciativa de ley. Vamos a invitarlos a ellos para hacer mesas de trabajo para encontrar un punto de equilibrio y que sea consensuado con todos los sectores, con los empresarios, y lo que necesitamos es fortalecer el tema de vivienda. El estudio Desafíos de la colaboración entre emprendedores y trabajadores revela que de 6.6 millones de personas que laboran, el 28% exceden a su jornada laboral diaria sin retribución salarial por las jornadas extendidas. Un estudio presentado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES, denominado Desafíos de la Colaboración entre Empleadores y Trabajadores, revela que de 6.6 millones de personas que laboran, el 28% excede su jornada diaria sin retribución salarial por las horas registradas. Los sectores en donde se concentra este fenómeno son el comercio, manufactura, agricultura, entre otras. El 28% de los ocupados trabaja más de 48 horas por semana, que se considera que es trabajo excesivo. En contraste, se encontró que en los asalariados, que son el 62% de la población ocupada, solo el 4% de los asalariados reporta horas extras. Entonces, como que hay un desfase entre la cantidad de horas que trabajan los ocupados y la cantidad de horas extras que reportan los asalariados. La investigación establece que una de las razones por las que no se promueve el trabajo decente es la falta de oportunidades. Asimismo, que 1 de cada 20 asalariados reporta haber devengado pago por concepto de trabajo en jornada extraordinaria. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Presuntos integrantes de la banda denominada Los Topos, a quienes se les indica de secuestro, fueron capturados durante operativos implementados en Zacatepeques y Escuintla. En allanamientos realizados en el departamento de Escuintla y Zacatepeques, fueron capturadas 5 personas, quienes son presuntos integrantes de una banda de secuestradores denominada Los Topos. A esta estructura se les indica de ser los responsables de haber secuestrado al menos a 4 personas, según indicó el subdirector general de investigación criminal de la PNC. Desarticula una estructura criminal denominada Los Topos, que operaba al sur del país, en la aldea El Rodeo de Escuintla y en aldea Osuna.
Es una estructura criminal que se le atribuyen 4 secuestros, 5 violaciones y recientemente la desaparición de 2 jóvenes que habían sido secuestrados, por lo cual requería un pago de rescate. Y la familia, al no establecer comunicación y no pagar el monto, tenemos información de que estas 2 personas víctimas fueron asesinadas y enterradas en un lugar montañoso. Como parte de la operación, agentes del Comando Antisecuestros de la PNC delimitaron un sector montañoso de Osuna El Rodeo, departamento de Escuintla, donde fueron encontrados 2 cuerpos de supuestas víctimas de la estructura criminal. Los cadáveres fueron identificados como Oscar René López Martínez y Helio Estuardo Galindo, quienes desaparecieron el 13 de febrero de este año. Socorristas rescataron el cuerpo sin vida del piloto de una avioneta que se precipitó ayer en las faldas del volcán de Agua. La avioneta con siglas TGPEW despegó del aeródromo del puerto San José Escuintla el pasado martes. Su destino era aterrizar en el puerto internacional La Aurora en la ciudad capital. Sin embargo, fue a las 12 horas del día cuando la torre de control del puerto de San José perdió comunicación con el piloto de la aeronave, según dio a conocer la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esta se accidentó en una de las laderas del volcán de Agua. Tras un arduo trabajo realizado por 3 instituciones de bomberos, la avioneta fue localizada. El piloto fue identificado como Johan Markwort, quien falleció calcinado, según indicaron socorristas que realizaron el rescate del cuerpo. Al lugar no se podía acceder con vehículo, por lo que se ingresó caminando. Se desconocen las causas del accidente aéreo. Para TN23, Denis Zacarías y Julio Hernández. Y sujetos desconocidos dispararon en contra del conductor de un vehículo de modelo reciente cuando circulaba por un sector en la zona 18. Un ataque armado se registró en la 18 Avenida y Sexta Calle de la colonia Renacimiento Municipal, zona 18 capitalina. Como saldo, un hombre de aproximadamente 25 años resultó con heridas de bala, trasladado por socorristas de los bomberos municipales a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Las heridas las presentaba en el cráneo, según indicaron los paramédicos. En el lugar quedó el vehículo en el que se conducía. Según testigos, sujetos desconocidos dispararon contra la víctima y posteriormente se dieron a la fuga por los callejones de la colonia. El ataque ocurrió a cercanía de la escuela del sector, frente a los campos de fútbol. El herido no pudo ser identificado. Los bomberos indicaron que vestía con pantalón azul, playera rosada y tenis azules. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Un inmueble de la zona 5 capitalina fue allanado por las fuerzas de seguridad con el objetivo de decomisar explosivos y drogas, entre otros. Agentes de la División de Armas y Explosivos DIDAE de la Policía Nacional Civil, junto a fiscales del Ministerio Público, allanaron un inmueble ubicado en zona 5, el cual era utilizado como guarida de presuntos integrantes de una pandilla. En el lugar fueron localizadas municiones y droga. La Policía Nacional Civil, específicamente en el sector de la 32 Avenida y 29 Calle de la zona 5, ha realizado un allanamiento en conjunto con el Ministerio Público en un domicilio ubicado en este sector, ya que se tenía conocimiento que en el lugar estaban vendiendo armas de fuego, vendiendo drogas, y por tal motivo hoy la Unidad de Desactivación de Armas y Explosivos, también la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, realizan un allanamiento en conjunto con el Ministerio Público en este domicilio, donde se ha encontrado un aproximado de 25 municiones de distintos calibres, incluyendo munición para fusiles de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Se encuentra un aproximado de media libra de marihuana y se captura a Jordano Raúl Agustín Linares, de 20 años, y Marco Antonio Tocar, de 21. Estas 2 personas serán puestas a disposición del juzgado de turno. Al lugar se apersonaron representantes de la Procuraduría General de la Nación, ya que dentro del inmueble se encontraba un menor de edad. El 16 de noviembre del año 2015, una granada explotó frente a esta vivienda. Se presume que los responsables de este hecho fueron integrantes de una pandilla rival, quienes pelean el territorio para vender droga al menudeo y cometer otros delitos. A raíz de esto, comenzó la investigación, determinando que el lugar servía para refugiar a los presuntos delincuentes. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.
De regreso en TN23 y continuamos con la información. El Ejecutivo solicitará un informe para conocer cuál es la situación en cuanto a estructura y funcionamiento del Aeropuerto Internacional Aurora. Más de 200 desperfectos han sido detectados en el Aeropuerto Internacional Aurora, entre los que resaltan fallas en el sistema de aire acondicionado y mal estado en la pista de aterrizaje. Ante tal situación, el presidente de la República en funciones, Jafet Cabrera, dijo que solicitará un informe a Aeronáutica Civil sobre la situación general del aeropuerto. El aeropuerto tiene muchas falencias, no hay aire acondicionado, muchos de los pisos están rotos, la visión para un turista realmente no es la mejor. Además de que hay algunas situaciones de cierre de negocios dentro del aeropuerto por una situación que encontró la SAT, eso está en litigio, todo ese proceso legal, pero ya intervenimos con la SAT para que de alguna manera agilicen ese proceso. Hay unas salas de ventas que están cerradas y han sido reservorio de basura. Tenemos la poca cultura los guatemaltecos porque vimos que gente ha dejado servilletas, ha dejado basura en esos locales que están cerrados por esa situación que se está viviendo desde el punto de vista legal. Toman los de la pista, ¿verdad? Que hay que recapear, hay que tener esa pista en condiciones verdaderamente nítidas, por decirlo así, para que el aeropuerto cumpla con los requisitos, que es una de las iniciales cláusulas que tienen los aeropuertos, que la pista debe estar en perfectas condiciones. Los otros problemas que yo les mencioné, pues indudablemente tienen que ver el problema del aire acondicionado que nunca funcionó, desde que les digo yo que pasan de los 200 ítems en donde nos están poniendo cuestionamiento. Pero yo creo que vamos a pedirle al director de Aeronáutica que nos envíe toda esa problemática que tiene el aeropuerto. Yo con mucho gusto se las hago llegar a los medios. La contratación de personal ha quedado en suspenso en las diferentes entidades de gobierno, así como otras acciones que se han implementado con el fin de ahorrar recursos. Jafet Cabrera, presidente de la República en funciones, dijo que se ha girado instrucciones a las diversas carteras con el fin de contener el gasto. Dentro de estas acciones se incluye la congelación de nuevas plazas y la abstención de negociar bonos o incentivos para burócratas. Cabrera dijo que con este tipo de acciones se prevé una meta de ahorro de 150 millones de quetzales. Según el mandatario, esta contención perduraría hasta concretar la reestructuración de la SAT y se haya mejorado la recaudación fiscal. Salarios, estamos teniendo aún algún ahorro en renglones específicos para no contratación de personal, pero también hay otros renglones sustantivos, como fue la disminución del gasto de la propia presidencia y vicepresidencia en cuestión de alimentos, en cuestión de viáticos, hay toda una reglamentación. En la propia publicidad que el gobierno ha hecho, ha sido cero publicidad, donde ha habido algún ahorro, porque estamos pensando que ese dinero debe de readecuarse en los renglones de salud y educación. Y en su visita a Washington, Estados Unidos, el presidente Jimmy Morales se reunió con el vicepresidente Joseph Biden y con sus homólogos Salvador Sánchez Serén y Juan Hernández, mandatarios de El Salvador y Honduras respectivamente. Uno de los temas que abordaron fue la evaluación de proyectos que disminuyan la migración hacia el país del norte. El presidente de la República, Jimmy Morales, participó de la reunión que, como parte de las acciones de la Alianza para la Prosperidad, estaba prevista con el vicemandatario estadounidense Joseph Biden y los presidentes Juan Orlando Hernández de Honduras y Salvador Sánchez Serén de El Salvador. El tema principal de la reunión fue brindarle a Biden un informe sobre los avances de proyectos en los cuales serán invertidos los 750 millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense para propiciar desarrollo en áreas con más incidencia migratoria en la región. La Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en Centroamérica surge luego de la crisis humanitaria de miles de niños migrantes no acompañados hacia Estados Unidos en 2014. Esta contempla una serie de acciones en la región, a mediano y corto plazo, para mejorar las condiciones económicas y sociales,
con las cuales se busca coadyuvar al desarrollo adecuado de los habitantes y con ello disminuir los altos índices de inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Y los 17 aspirantes a ocupar la magistratura titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad fueron sometidos a las pruebas psicométricas. Este proceso tiene como objetivo examinar la capacidad, así como la personalidad de los profesionales. En la Escuela de Estudios Judiciales de Zona 16 se realizaron pruebas psicométricas a 17 candidatos que aspiran a ocupar la magistratura titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Representantes del organismo judicial dicen que las evaluaciones duraron 1 hora y se examinó la capacidad y personalidad de los profesionales. Los resultados se estima que estén en el transcurso del día de hoy y mañana. De esa cuenta ya pueden ser trasladados al Pleno de Magistrados para que ellos tengan conocimiento de estas circunstancias. ¿La sociedad civil podrá conocer estos resultados? La nota específica del resultado no se puede conocer porque es una circunstancia netamente privada del participante. Sin embargo, sí se tendrá conocimiento de cada uno de los aspectos. El expediente, conforme cronograma, se tiene visualizado desarrollar a partir del 2 de marzo el análisis de las 3 etapas respectivas. Esto permitirá que entonces el 7 de marzo se pueda ya enviar un oficio al Congreso de la República para que de manera oficial se pueda conocer el nombre del titular y del suplente, o de la titular y la suplente que estén siendo designadas por Corte Suprema de Justicia hacia la Corte de Constitucionalidad. Según el calendario del organismo judicial, el 29 de febrero los candidatos serán entrevistados públicamente. El 1 y 2 de marzo es la calificación y selección para posteriormente entregar al Congreso el expediente con los nombres de las personas electas. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. En el Paraninfo Universitario se reunió el Consejo Superior Universitario para avanzar en el proceso de elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. La reunión inició a las 9 de la mañana, presidida por el rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado, en donde se tiene previsto que el Consejo conozca 6 pruebas de descargo que fueron presentadas por los aspirantes a ocupar el cargo de magistratura en la Corte de Constitucionalidad. Dichas pruebas serán analizadas por el Consejo y posteriormente estarán tomando una decisión al respecto. Se tiene previsto que a las 16 horas finalice la reunión. Posteriormente estarán notificando la resolución emitida para realizar la publicación de nómina definitiva y citación de los candidatos para que se sometan a las pruebas psicométricas. Ante las recientes propuestas de leyes y enmiendas a algunas de estas, la postura del sector privado aglutinado es clara e instan al Estado a cumplir con su rol de manera eficiente, principalmente en el manejo de los recursos. El CACIF considera que la solución para combatir la crisis en las instituciones públicas no es la asignación de más recursos, sino hacer más eficiente el gasto. Además, expresaron que los supuestos actos de corrupción han permitido duplicidad de funciones entre los ministerios y secretarías. Todos los ministerios necesitan dinero, el de salud por supuesto que lo necesita, no digamos educación, gobernación, ministerio público, comunicaciones, por supuesto que se necesita, pero yo creo que la solución antes de realmente darles más a todos, que no lo hay, y endeudar al país, más es de controlar el gasto público. Yo creo que de verdad debemos de enfocarnos en eso, en auditarlo, en transparentarlo, en luchar contra esa corrupción que hay en un montón de las instituciones del Estado y de verdad de volverlo eficiente. En forma de violencia sexual, los 2 exmilitares indicados purgan condenas de 340 a 1.290 años de prisión. El juzgado de mayor riesgo A, presidido por Yasmín Barrios, declaró receso y la audiencia será retomada este jueves a partir de las 8:30 de la mañana. La audiencia se realizó nuevamente en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia debido a la cantidad de personas y representantes de la comunidad internacional que se hicieron presentes. Es cuando se da la intervención de ustedes como instituciones, y no emitir conclusiones, pues estamos a lo que cada uno de ustedes indicó, que fue un desarrollo bastante amplio, y se recuerda que al inicio les había dicho de 1 hora, pero el tribunal en flexibilidad les ha dado a todos, de todas la oportunidad de expresarse, igual que vayamos el día de mañana para los abogados y abogadas mensuales. Y que los bienes de Adolfo Vivar Marroquín, exalcalde de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, señalado presuntamente de haber liderado una red criminal que sustrajo más de 28 millones de las arcas de la comuna, sean extinguidos, es lo que solicitó el Ministerio Público.
El Ministerio Público solicitó la extinción de bienes del exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín. Según la investigación del MP, los bienes fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita. El ex jefe edil fue acusado de haber dirigido una red criminal que sustrajo de las arcas de la comuna 28 millones de quetzales a través de contratos sobrevalorados. El juzgado de extinción de dominio tiene pendiente programar una fecha para determinar cuándo escuchará la petición del MP de pasar a manos del Estado los bienes de Vivar Marroquín. La pesquisa del ente investigativo señala que Vivar entregó contratos sobrevalorados a familiares y personas cercanas a él. Los contratos fueron por servicios que pagó la municipalidad y nunca recibió. El juez Miguel Ángel Gálvez, contralor del caso conocido como La Línea, realizó la solicitud a la Corte Suprema de Justicia para utilizar la sala de vistas en la fase intermedia de los presuntos implicados en este proceso. El juez contralor del caso La Línea, Miguel Ángel Gálvez, solicitó a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia utilizar la sala de vistas para llevar a cabo la fase intermedia, en la cual el Ministerio Público y querellantes solicitarán que 31 presuntos integrantes de la red criminal enfrenten un juicio. La solicitud del juzgador responde al número de sindicados, un total de 31, mismo número de abogados, representantes del MP y agentes custodios del sistema penitenciario. El juzgado programó iniciar la fase de apertura a juicio el lunes 7 de marzo. Se iniciará la diligencia judicial con la declaración en anticipo de prueba de Salvador González Aliaseco, colaborador eficaz del ente acusador. Este jueves o viernes, el juzgador Gálvez podría tener una respuesta a la petición realizada a la Corte Suprema de Justicia. Y luego de las capturas relacionadas con Amatitlán, calificó por las autoridades de nuestro país. El embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, ve positiva las acciones emprendidas por CICIG y MP por el caso AMSA. El diplomático cree que derivado de dicho proceso se podrían registrar otras investigaciones. Yo creo que la fiscal general y su equipo, la CICIG, el comisionado y su equipo están trabajando duros y la verdad es que estamos al inicio del proceso. Yo creo que vamos a ver más investigaciones, más casos y probablemente más capturas. Por aparte, Robinson dice que se avalan las reformas efectuadas a la ley orgánica del MP. Nosotros siempre estamos a favor de la legislación que apoya el Ministerio Público y el trabajo del Ministerio Público y vamos a seguir apoyando tanto el Ministerio como la CICIG. Y ahora los dejaremos con las imágenes de un caso que se dio esta mañana luego que un conductor de un vehículo impactara a un motociclista y vea usted lo que sucedió.
Ve usted las imágenes de este incidente, juzgue usted por los hechos. Con eso concluimos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Que descanse. Muy buenas noches. Los temas más importantes que inciden en la vida de los guatemaltecos son analizados por expertos en El Rostro de la Noticia. Estamos El Rostro de la Noticia aquí